Hay personas que ante cualquier problema, en lugar de focalizarse en sus habilidades y competencias, se limitan a utilizar el pensamiento mágico, invocando la suerte y sin hacer nada más. ¿Por qué actúan de este modo? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero en fin, aunque no crean en la magia como tal, son muchas las personas que hacen uso del pensamiento mágico. Es más, puede que muchos hayamos pecado alguna vez de este tipo de enfoque. Es en el que formular un deseo, una idea, lanzarla al aire y esperar a que el destino la materialice, la haga realidad, pues es como un objetivo, ¿verdad? Un ejemplo de ello se dan los rituales de cumpleaños. Nos encienden las velas de la tarta y el siguiente paso es apagarlas de un soplido, mientras nos dicen que hay que pensar en eso que nos gustaría que se cumpliese. Hay también quien toca madera esperando que con ese gesto las cosas le salgan bien y otros, como no, hacen demandas a entes invisibles, aplicando de esa forma algo tan recurrente como es el pensamiento místico espiritual. Ahora bien, ¿hay algo de malo o de bueno en ello? Evidentemente no, de malo no, no siempre, porque en buena parte de los casos hablamos de tradiciones socioculturales. El problema en realidad llega con esos hombres y mujeres que hacen uso del razonamiento mágico de manera constante y casi obsesiva. Lo hacen, por ejemplo, cuando tienen un desafío por delante y en lugar de aplicar estrategias concretas, se limitan a formular deseos y a invocar la suerte. Pero así son las cosas, por llamativo que nos parezca, detrás de esta conducta pueden encontrarse múltiples trastornos psicológicos. Personas que hacen uso del pensamiento mágico y de otras costumbres ancestrales que piensan que les traerá suerte, ¿no? Porque el pensamiento mágico forma parte del pasado de todo tipo de cultura. En ese crisol de la humanidad, cuando uno se disponía de los conocimientos y ciencia actual, pues se solía recurrir a todo tipo de sortilegios, de prácticas espirituales, de embrujos y deseos lanzados al cielo estrellado para lograr lo que se deseaba. Cuando falla la sensación de control, recurrimos a lo mágico. Los amuletos eran esos recursos para favorecer las curaciones, los enamoramientos y hasta la protección, en instantes sobre todo de miedos y de tinieblas. Sin embargo, a medida que avanzó la civilización y se fueron hallando respuestas a muchos enigmas médicos y también, como no, astronómicos, por ejemplo, pues se dejó a un lado la superstición para amarrarse al objetivo, a lo científico y lo racional. Y esto no quita que recurramos eventualmente a ese universo mágico. Sin embargo, como hemos señalado, ¿verdad? Hay personas que hacen uso del pensamiento mágico de manera casi obsesiva. Para hacer un examen, por ejemplo, tienen su lápiz de la suerte. Antes de salir de casa hay que cerrar 3 veces la luz para que todo vaya bien. Y si sucede una fatalidad, el origen está en los hilos cósmicos del destino. La realidad es que todos podemos ser algo supersticiosos sin que esa característica afecte a nuestra vida, ¿verdad? En cambio, otros tienen su día a día limitado por esos temores fantasiosos a los que alimentan una y otra vez, ¿verdad? Por eso es importante tener claro que maduramos cuando dejamos de creer en la magia. Todo niño alberga en su mirada la capacidad de ver la fantasía, donde los adultos pues solo pueden ver lo ordinario. Y la infancia se define precisamente por ese pensamiento mágico en el que la imaginación lo rige todo. Son capaces de creer en las hadas, en Papá Noel y hasta en el monstruo que habita debajo de la cama, ¿verdad? Pero ahora bien, a medida que crecen esas perspectivas, pierden fuerza y el futuro es distinto, ¿no? Su mantita de la suerte queda olvidada. El oso que velaba por sus sueños deja de ser útil. Y al final, pues siempre recaemos en lo mismo. Madurar es eso, sustituir el pensamiento mágico por el pensamiento racional, tal y como nos explican tantos investigadores en tantos trabajos, ¿verdad? Las personas que hacen uso del pensamiento mágico buscan en realidad tener cierta sensación de control sobre la realidad y recurrir a este enfoque mental les permite reducir el temor y ganar en confianza. Asimismo, es interesante saber sobre todo
cómo se manifiesta esa vertiente más problemática que a veces raya en lo patológico, ¿no? Existe una fusión de pensamiento-acción que se aplica cuando alguien da por sentado que basta pensar determinadas cosas con intensidad para que éstas sucedan. Pero también hay una ideación mágica. En este caso son muchas las personas que creen que determinados eventos son efectos de una causa externa altamente poderosa. Por ejemplo, si dos personas se enamoran, pues se suele concluir que ha sucedido porque estaban predestinadas por el universo. Si yo me caigo por las escaleras es porque una presencia negativa lo ha provocado, ¿no? Etcétera. O sea, tantos casos que hay. También hay que tener en cuenta los rituales. Un ejemplo de ello es llevar a cabo una serie de acciones repetitivas que garantizan que todo nos salga bien. Como tocar madera, por ejemplo, abrir y cerrar las luces 6 veces y tantas otras. En las supersticiones, pues hay montones, ¿verdad? Pero ya conocéis algunas importantes: evitar a los gatos negros, el número 13, determinados colores, etc. Y también asociaciones de tipo sobrenatural. Por ejemplo, pensar que si hoy me han despedido, se debe a que por la mañana se me derramó la sal en la mesa, ¿no? Qué sé yo. O sea, hay muchos enfoques que se pueden utilizar aquí. No hace mucho la Universidad de Cambridge, Inglaterra, publicó un estudio explicando que aunque el razonamiento mágico es común en algunos trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, también es un elemento central del trastorno obsesivo-compulsivo. Es decir, detrás de las personas que hacen uso del pensamiento mágico, pues se encuentra muchas veces la ansiedad. Y sabemos incluso que la fusión pensamiento-acción es muy recurrente en la ansiedad generalizada. Por ejemplo, suponer que si uno tiene pensamientos negativos se enfermará, o que basta con tener un mal presentimiento sobre algo para que suceda la peor de las catástrofes y desgracias. En algún momento, por ejemplo, en que nuestro pensamiento se torna disruptivo o angustiante, pues la verdad es que es importante, o sería importante, solicitar ayuda experta en ese sentido. Mientras tanto, pues podemos tal vez hacer un registro de esas ideas mágicas tratando de deducir qué los motiva o en qué situaciones aparecen. Por lo general son esas con las que sentimos pues que no tenemos el control sobre nuestra realidad, siendo precisamente la variable que deberemos trabajar. Hay otros enfoques terapéuticos, como la terapia cognitivo-conductual, que puede ayudar también, ¿no? Y asimismo, insistimos una vez más en que los pensamientos mágicos puntuales no son negativos ni problemáticos. Como bien decía Walt Whitman, a veces confiamos más en nosotros mismos cuando llevamos nuestro sombrero de la suerte. Espero que esto os haya sido de utilidad.